exaltamos, te adoramos, Rey. Bienvenido a este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, pueblo, canta al Señor. Regocíjate en su presencia. Él está aquí. ¡Aleluya! Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. Hay hermanos que se quieren conectar en línea ya. Dios bendiga a los que están a través del El Facebook, más conectándose importante con la eres oración. tú. La bendición de Dios El llega más a tu anhelado vida, a tu eres familia, tú. en el nombre de Jesús. Cristo, mi Rey, mi Señor, Sí. y desciende aquí. Sí, conmigo. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. ¡Aleluya! Ese es tu lugar. ¿Alguien le da la bienvenida al Rey? Gracias, Señor. Vamos a estar compartiendo esta transmisión para que todos puedan recibir palabra de Dios. Tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Levante sus manos esta noche y dígalo. ¡Aleluya! Somos tu iglesia, somos tu promesa, Sí. venimos a exaltarte, Dios. Gracias, Jesús, te Y México exaltamos. dice, el más importante eres tú, el más anhelado eres tú, y Cristo mi Rey, mi Señor, y desciende aquí. Sí. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. ¡Aleluya! Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. ¡Aleluya! Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Gracias, Jesús. Ven, desciende. Ven y danza. Dilo fuerte. Ven, desciende. Ven y danza. Dilo más fuerte. ¡Aleluya! Ven, desciende. Vamos fuerte. Y ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. ¡Gloria a tu nombre, Jesús! A ver, todos levanten sus manos. Y diga conmigo. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. ¡Aleluya! Ven, desciende con tu iglesia, Señor. ¡Ven y danza! Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Gracias, Señor. Alabamos una vez más al Señor. Cántale al Rey. Grito Este de día de júbilo. júbilo. Es día de Vamos con los alegría. pies, sí, vamos, muevamos Damos los pies, gloria a muevamos Dios los que empezó a llover. Y no solamente afuera, sino que aquí adentro Vamos va brincando a ahí. llover la gloria de Dios. A Decláralo y danzar cree que en tu casa la delante lluvia de de su bendición va a descender. presencia. Porque Dios Por no solamente quiere bendecir la tierra, eres con la lluvia del cielo, eres quiere bendecir tu hogar, tu vida, resucitó. trayéndote una A vida de danzar. victoria, una vida de sanidad, una vida de poder. Créelo, iglesia.
no tienen miedo de buscar a Dios. Amén. Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebra y con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor, lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos. ¡Vamos, iglesia! Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, Ahora, Señor, que tu luz traiga liberación, a traiga sanidad a cada corazón, a cada vida, a danzar. Grito de Amén. Dale un júbilo. fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitar rápidamente a la hermana Elizabeth, que va a estar compartiendo con nosotros palabra de Dios. Dios te bendiga, Elizabeth. Buenas tardes, pueblo de Dios, con alegría, con gozo, porque vino la lluvia, porque el Señor está aquí presente, porque estamos gozosos, porque Él es poderoso, se manifiesta en su pueblo cada vez que lo citamos, porque le creemos a Él, le creemos a su palabra, le creemos lo que va a hacer en este tiempo. Sabemos que este es un tiempo de preparación, este es un tiempo de que el Señor está viniendo, está pidiendo a su pueblo una estatura diferente en el nombre de Jesús. Y esta palabra es preciosa que me dio el Señor en este día. Está en Isaías 41 del 1 al 4 y dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que te siguiese, entregó delante de él naciones y lo hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo? ¿Quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo con los pueblos. Amén y amén. Así es el Señor. Él llama a las generaciones, la venidera, las que estuvieron, las que estarán, pero Él es el que abre los caminos y Él es el que va a estar preparando a este pueblo, a este remanente, en la estatura que requiere este tiempo, en libertad, en santidad, en sujeción a Él, por amor a Él, para que le sirvamos y lo honramos, glorificando su santo y bendito nombre. Amén. Y te damos las gracias, papá, por este día, por estar aquí, porque tu misericordia cada día se ven en nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso a esta palabra y vamos a entrar en la adoración. Adora al Rey. Adórale. Gracias, Señor. Te bendecimos. Escucha esta canción. Que llegue a lo profundo de tu corazón. Como Saqueo, Sí, Señor. yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti,
Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en nuestras vidas, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, compadre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Vamos, iglesia del Rey. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas Que el Señor las sane tus heridas en este momento. caminar en Que santidad. el Señor toque tu vida y tu Quiero hogar. amarte solo a Oro que ti. tus hijos En ti sean encontré llenos mi del primer Espíritu Santo. amor. Dile, Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. sí, Señor. Entra en Entra mi en vida. cada hogar, Señor. De mis hermanos Estremece aquí mi y de los que estructura. están conectados viendo esto, Sana Señor. todas las heridas. Entra, Señor. Caminar en Señor, sana santidad. corazones. Quiero amarte Restaura solo a a tu pueblo, ti. Señor, que te ama. En ti encontré mi primer amor. Dile, Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. oh Jesús, te adoramos, mi Rey. Maravillosa es tu gloria, mi Dios. Dios bendiga al hermano Sebastián. Vamos a estar escuchando una reflexión en boca de mi hermano. Gracias, Señor, por su vida. Qué hermoso es habitar en la presencia de Dios. Yo no podría vivir sin Él. Mi hermano, no te desconectes de la presencia del Señor. No te desconectes. Dios bendiga a Sebastián. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están acá. La presencia del Espíritu Santo está acá hoy. Le damos la bienvenida y a los hermanos que están conectados del otro lado. Como decía esa canción, entra en mi casa, hermosa adoración al Señor.
entra en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer cada día, darle lugar al Señor para que entre en nuestra casa, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, para que Él transforme nuestras vidas. Él puede, como decía esa canción, hacer un milagro en nosotros, pero está en nosotros, como siempre compartimos, creerle, vivir por fe, caminar todos los días por fe, no solamente un día y después retroceder, porque es como que retrocedemos 6 o 7 posiciones y es difícil volver después. Todos los días debemos confiar en el Señor. El Señor, a veces caminamos y tenemos cargas en nuestras vidas y el Señor nos dice que debemos venir a Él y entregarle nuestras cargas. Es por eso que a veces no le entregamos nuestras cargas y no podemos terminar viviendo por fe. Y esa canción habla de que hay un milagro para cada uno de nosotros. Amén. Y es importante, quería compartir una palabra del Señor hermosa para creerle al Señor en los milagros que tiene para nosotros, pero debemos hacer como el apóstol Pablo. La palabra del Señor dice en Filipenses 3, capítulo 12, decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, decía prosigo, avanzo, por ver si logro asir aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo caminaba con el Señor, viviendo lleno del Espíritu Santo cuando su vida fue transformada. Pero él mismo reconocía y decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él vivía por fe, olvidando, decía, amén, ciertamente lo que queda atrás. Todo lo que no es bueno en nuestra vida debemos dejarlo atrás. Caminar hacia adelante, no hacer como hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal porque todavía en su corazón había cosas del mundo. El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, la vida eterna, el caminar con el Señor cada día, que es algo maravilloso, una bendición en nuestras vidas, que el Señor haya llegado a nosotros. Prosigo a la meta, dice Pablo. Así debemos ser nosotros, decir lo mismo, prosigo a la meta, no a los deleites del mundo, no a las cosas que no nos edifican, sino a la meta. Y él aclara y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros, para terminar esta reflexión, ponemos cada día nuestros ojos en Cristo, sabremos que vamos a ser transformados, que Él nos da la paz que necesitamos cada día, y en medio de las luchas, de las tribulaciones, de algunos problemas que podemos tener, hay tiempos de refrigerio en el Señor, pero también hay tiempos que nuestra barca muchas veces es sacudida porque somos probados. Pero gloria sea al Señor cuando caminamos en santidad y somos probados. Recordemos que esa palabra que dice el Señor, que Él no nos va a probar más de lo que podemos soportar. Y eso nos da el alivio para confiar en que el Señor está con nosotros en todo momento. Así que confiemos y creamos por el milagro que estamos esperando, creamos por ese anhelo que tenemos en nuestro corazón, por esa necesidad, por un trabajo, por una familia, por los hijos para que vuelvan a la casa del Señor. El Señor viene pronto y debemos hacer como el apóstol Pablo, seguir y proseguir con la vista puesta en la meta, en lo terrenal ya no, en lo celestial, poner nuestros ojos en Jesús, en la nueva Jerusalén. Así que los invito a creerle hoy al Señor y hoy nos podemos ir con un milagro en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y vamos a seguir adorando el nombre de Jesús. Iglesia, no te desconectes, sigue buscando y sintiendo la presencia de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te alabamos. No hay nadie más. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Rey. Ocupe tu lugar. Busqué y no encontré. Gracias, Jesús. Alguien como tú no hallé. Busqué debajo del sol y en la armonía de esta canción busqué en lo profundo del mar. Allí tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Eso sin ti Dilo. no sé vivir,
armonía de esta canción. Busqué en lo profundo del mar y tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Jesús, sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú, la razón de mi existir. Eres todo para todo para mí. Jesús, sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú, la razón de mi existir. Eres todo para mí. Que puede estar si tú no estás. Es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú, la razón de mi existir. Eres todo para mí. Grítaselo más fuerte al Señor. Que ese torrente de alabanza penetre el tercer cielo. Todo para mí. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios porque hay mucho que quiero hablar. Mejor dicho, que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y recordemos que años atrás, muchos de nosotros, cuando comenzamos el Evangelio, yo estoy en el camino del Señor hace más de 30 años. Gloria sea el nombre de Jesús. Más de 30 años conocía el Evangelio. Llegué y no entendía nada cuando yo llegué a una iglesia, pero el poder y la presencia de Dios se movían de una manera gloriosa. Fui tocado en ese momento y fui impactado, primero en la curiosidad, al oír los testimonios que contaba mi madre de lo que sucedía en la iglesia. En ese tiempo, la iglesia Cristo Responde, con el pastor Emilio Zuluaga. Y al presenciar el lugar vi cómo la presencia de Dios se movía. No lo entendía yo, pero Dios tocó mi vida, gloria sea al Señor. A veces no llegamos con el entendimiento, pero hay algo que en nuestro espíritu empieza a trabajar. A veces hay cosas que no podés entender, pero Dios está trabajando en ti. Y no sabes cómo de repente te nace ese deseo de volver a ir a la iglesia. Yo no entendía por qué había que asistir siempre, pero había algo que me impulsaba y yo iba y no faltaba. Nadie me había dicho ese versículo que dice que no hagamos como muchos tienen por costumbre de no congregarse. No conocía ese versículo. Nadie me había amonestado, nadie me había dicho: Luis, tenés que mostrarle a Dios fidelidad y cuidar tu vida espiritual y congregarte asiduamente para crecer en el Señor y para que el diablo vaya perdiendo asideros en tu vida. Yo no conocía esas cosas. Simplemente el Espíritu Santo me guiaba a ir a la iglesia y no faltar. Me volví una persona que me congregaba asiduamente. No me fue necesario dejar a mis amigos, porque cuando empecé a buscar a Dios y a hablarles de Cristo, ellos me dejaron a mí. Gloria sea al Señor.
Pero ¿saben qué? Dios trajo nuevos amigos a mi vida. Amigos que me edificaban, amigos que me iban a ser de bendición. Gloria sea al Señor. No siempre todos los amigos que vienen son de bendición, pero vamos creciendo, vamos creciendo, teniendo experiencias. Hay algo espiritual que se mueve en nuestras vidas, no nos damos cuenta, pero nos va llevando. Si vamos de la mano del Señor, nos va llevando por buen camino. Pero también hay un movimiento espiritual que se levanta en contra de los cristianos. Ese movimiento muchas veces se mete también en las iglesias para desviar a cristianos. Se mete a atacar a los creyentes. Si tú que estás escuchando este video eres un creyente apartado hace tiempo del camino del Señor, hace tiempo no te congregas o te cuesta congregarte, quiero decirte que ya el enemigo ha tomado parte y control de tu vida y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta de que el diablo ha tomado control y no te deja vivir una vida en plenitud con la presencia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender que hay una batalla espiritual, hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Hay dos reinos. La Biblia nos dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Fuimos trasladados. ¿Y cómo, pastor? De manera espiritual. Físicamente tú vives en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo barrio quizás, pero espiritualmente ya no estás en un mundo de tinieblas, sino que caminas bajo la luz de un nuevo reino. Un reino que también sufre violencia. Hay una batalla intensa. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y atención, los violentos lo arrebatan. Algunos decían los valientes, sí, los valientes, pero la Biblia dice exclusivamente los violentos. ¿De qué manera los violentos, pastor, si la Biblia dice que debemos ser pacíficos? La violencia es espiritual. De una manera agresiva y activa debemos pelear contra la fuerza de las tinieblas. En el año 1991, en agosto precisamente, en una iglesia se grabó en vivo un álbum cuya canción principal decía: Dios está llamando a la guerra. ¿Se acuerdan de esa canción? Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos, dice la letra, al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Esa canción empezó a despertar a la iglesia un nuevo entendimiento de que realmente hay una guerra. Hay una guerra espiritual en el mundo. Una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La batalla es por el corazón humano. El diablo lucha por conquistar el corazón humano y Dios quiere ganar también tu corazón para salvarlo. ¿De quién será tu corazón? ¿A quién se lo otorgarás? ¿Quién será el dueño de tu corazón? Gloria sea al Señor. Muchas veces decimos de manera automática: mi corazón es de Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Quién no dice eso? Todos decimos eso. Mi corazón le pertenece a Él. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Se demuestra a través de tu caminar diario. Hay una manera y es a través de los frutos. La Biblia dice que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Que no podemos recoger uvas de los espinos ni higos de los abrojos, sino que el árbol malo da mal fruto y el bueno buen fruto, porque por su fruto es conocido el árbol. Y Dios te pregunta, y me pregunta a mí también: ¿qué frutos tienes? Dios viene a nuestras vidas a ver cuál es el fruto del tiempo en que hemos conocido su palabra, hemos conocido lo que
planes divinos, hemos conocido los planes del enemigo, porque a través de la Biblia nos es revelado lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que el diablo también quiere hacer con nosotros. Entonces, una vez que tenemos tiempo en su camino, ya no somos ignorantes. No podemos venirle con excusas a Dios y decir, señores, que yo no sabía. De todo conocimiento que nos sea dado, seremos juzgados. Mejor es no conocer. El apóstol dijo, no os hagáis sabios muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero quiero decirte, mi hermano, no es que quiera desalentar el desconocimiento, no, debemos crecer en el Señor, debemos conocer. Pero más que nada debemos afianzar nuestro compromiso con Dios. Porque si no vivimos una vida de compromiso y de fidelidad, ¿cómo podemos caminar alineados con Él? No se puede. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo? No puedes tener un amigo si no estás de acuerdo con él. Yo tengo amigos acá, con los que me llevo muy bien. ¿Pero por qué? Porque estamos de acuerdo y pensamos lo mismo. Tenemos una comunión. Y especialmente es comunión del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hacer para poder caminar en comunión? Es guardando la palabra de Dios, es guardando los preceptos, es ser obediente a lo que Él nos ha ordenado. Por eso te digo, hermano, en resumen a lo que comencé hablando, congrégate, mi hermano y mi hermana. Estas transmisiones del Facebook son una bendición para llegar a aquellos que viven muy lejos, aquellos que tienen dificultad para llegar a la casa del Señor. Pero si tú puedes y estás cerca, ven a la casa de Dios a adorar al Rey. El adorar al Rey, el venir, el esforzarse y llegar a la casa de oración es también una muestra de sacrificio y de amor. Pero quiero decirte que hay también una fuerza espiritual que no quiere dejarte venir a la casa de Dios. Y es ese enemigo contra el cual estamos peleando. Hay guerra espiritual. Esa guerra espiritual se levanta contra tu familia, contra tus hijos, contra tu vida, contra tu finanza, contra tu crecimiento espiritual. Continuamente estamos batallando. La Biblia dice en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver en la pantalla. Efesios 6, 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero que prestes atención a esta instrucción que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Conocemos mucho esta palabra, pero muy pocos la ponemos en práctica. Dice así: por lo demás, hermanos, como diciendo en resumen de todo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene el poder de la fuerza de nuestro Señor? ¿De dónde viene? A ti que estás en línea te pregunto, ¿de dónde viene ese poder? Viene nada más ni nada menos que de su presencia. Pastor, ¿cómo me fortalezco con el poder de su fuerza? El secreto es buscar la presencia de Dios y alimentarse de su palabra. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué es más importante? Lo digo de nuevo, ¿qué es más importante? ¿La oración o la palabra de Dios? Algunos estarán pensando, y no, la oración. Otros dirán, no, la palabra. Y estaremos debatiendo mucho. ¿Qué es más importante? Quiero decirte que ambas cosas. No hay una más importante que la otra. Porque ¿cómo orarías a un Dios que no conoces? Si no conoces cómo es Dios y los preceptos que Él ha puesto para guiarte, para que no le ofendas, para que andes alineado con Él. Si no conoces, ¿cómo vas a orar a Él? Necesitas la palabra para poder conocerlo y así orar correctamente. Y necesitas orar para que esa palabra se afiance en tu vida y te fortalezcas. No puede ser una cosa sin la otra. Debemos fortalecernos en estos tiempos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 nos dice, gloria sea el nombre de Jesús, vestidos de toda la armadura de Dios.
¿Sabían que Dios tiene una armadura para el creyente? No se ve, pero se siente. Lo digo de nuevo. No se ve, pero se siente. ¿Y cómo se siente? ¿No la has sentido aún? Yo he sentido la cobertura de Dios. Yo he sentido cuando me siento revestido de Dios y cuando me siento desnudo de Él. Yo lo he sentido. Sí. Es horrible no sentir esa comunión y sentirse desnudo de Dios. Pero cuando te sientes revestido de su poder y su fuerza, caminas confiado. Nada. No le temes a nada. Cuando Dios entra en tu vida y te llena. Yo cuando subo a la plataforma de repente me siento investido del poder de Dios. Y yo, una persona vergonzosa, tímido, retraído, de repente me convierto en alguien que no puedo parar de alabar a Dios, de predicar con autoridad su palabra. ¿Y qué soy yo el que está haciendo eso? No soy yo, es su presencia en mí. Porque nosotros, mis hermanos, debemos entender esto. Y Dios lo está cada vez afirmando más en mi corazón. Nosotros estamos muertos. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, estamos muertos. Dice en Gálatas 2:20 que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo. Nuestro yo, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestros derechos deben estar crucificados y no tener poder sobre nosotros. Y dice, continúa Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y dio su vida a sí mismo por mí. El secreto de vivir una vida en victoria es caminar con Cristo. Es caminar con Él. Es morir para darle lugar a Cristo. ¿Cuándo? ¿Una vez en la vida? No, todos los días, continuamente. Muchas veces me pasa a mí, hermano, que se quiere levantar nuevamente el viejo Luis. Debe ser una lucha continua, una crucifixión continua, día a día. Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día, y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros nos llamamos cristianos. Así le empezaron a llamar en el primer siglo a aquellos seguidores del Evangelio, libro de los Hechos. Comenzaron a llamarle a los que creían el Evangelio, a los seguidores del Evangelio, le empezaron a llamar cristianos. Hoy en día le llamamos cristiano a cualquiera. Hasta los gauchos dicen, vivo un cristiano. Dice. Como que todo ser humano es un cristiano. No. Un cristiano, vamos a hablar de las características de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es alguien que ha muerto a sí mismo. Y pastor, ¿quiénes son cristianos verdaderos? Qué gran pregunta. Esto es algo para que cada uno nos analicemos. Yo mismo como pastor me tengo que analizar. ¿Será que soy un verdadero cristiano? ¿O será que aparento ser un cristiano? ¿O será que quiero y pretendo ser cristiano pero no lo logro? ¿O disimulo y me muestro como un cristiano y no lo soy? Quiero decirte que las tinieblas conocen el poder que tú tienes, el poder que no tienes o el poder que tú dices tener. Cuando tú dices que tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Oigo personas que cuando los desespera una situación, una enfermedad, un ataque, enseguida piden ayuda, y está bien que pidan ayuda. Pero también tienes que entender que tú como hijo, como hija y como cristiano, muerto a la carne, crucificado y vivo para Cristo, tienes el poder y tienes la autoridad para que ninguna fuerza de las tinieblas pueda contra ti. Porque Jesús prometió y dijo que las fuerzas de las tinieblas no prevalecerían contra de la iglesia. Y es algo que lo tienes que entender, porque cuando tú lo comprendas, vas a caminar en la victoria que Dios te aseguró que ibas a tener. Si tú no entiendes ese misterio, vivirás siempre una vida de fracasos. Siempre una vida derrotado, lamentando, declarando lo negativo, hablando de manera que Dios no quiere que hablas. ¿Puede caminar Dios contigo si tú vives de esa manera? No.
Pero cuando en tu corazón, en tu espíritu, tú has entendido quién vive en ti. Y que no importa las circunstancias que te rodean, tú sabes que Él siempre te llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Cuando tú lo entiendes, tu perspectiva cambia. Y ya las luchas que se levantan no te amedrentas. Porque el Dios que prometió estar contigo te hace entender que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y cada circunstancia que se levante, la vas a pisotear y la vas a vencer en el nombre de Jesús. Porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Dale la gloria al Rey de Reyes, a Él, porque Él está contigo y Él prometió. No sé qué me pasa, no me puedo quedar quieto. Aleluya. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Firmes contra las acechanzas del diablo. Ese diablo sinvergüenza, mentiroso y también derrotado. Muchos cristianos dicen sí, porque el diablo está debajo de la planta de nuestros pies. Pero en algunos hay que ver quién tiene debajo de la planta a quién. Porque cuando tú profesas ser cristiano, dices amar a Dios, pero no andas alineado con Él ni haces su voluntad, yo quiero decirte que no estás teniendo bajo la planta de tus pies al diablo. El diablo te está teniendo a ti y tú no te das cuenta. Y muchos caminan por la vida de esa manera. Es por eso que el porcentaje de cristianos apartados es alarmante. Y más en esta época, porque sabemos que en los últimos tiempos, previo a la venida de Jesús, la iglesia va a ser sacudida, muy sacudida, muy sacudida. Siempre queremos y nos gusta escuchar siervos y predicadores motivadores que nos hablan de que cada año va a ser mejor. Va a ser mejor en la presencia de Dios, pero en la situación global del mundo va a ser la situación aún peor. La diferencia que si tú te afirmas en Dios, te mantienes en su presencia, todo lo que suceda a tu alrededor no te afectará, sino que caminarás confiado, caminarás en triunfo. Pero tienes que vivir una vida en comunión y en obediencia. Llegará un momento, decía el Señor en una revelación, que si no vamos a la presencia de Dios todos los días, no podremos seguir en su camino. Y el ataque es muy grande. Hay una guerra espiritual y debemos estar vestidos de toda esa armadura que Dios nos ha dado para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Esta es la palabra y esta parte de este versículo son las que muchas veces Satanás trata de desenfocarnos en la mente de los cristianos. Porque cada situación que se levanta contra nuestros hermanos pensamos que son ellos nuestros enemigos. ¿Cuántos saben que a veces hay conflicto entre los hermanos de la iglesia? Esa es una realidad. Hermanos de la iglesia y hermanos o personas que no son de la iglesia. Conflictos, pleitos, problemas diversos. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos que entender que las luchas se levantan a diario. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice, por ejemplo, en Gálatas. Capítulo 5. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y muchas de esas obras manifiestas se están manifestando dentro de la iglesia. Pero Satanás pone un velo delante de la vista de las personas y piensan tanto en que Dios les va a tener tanta paciencia y tanta misericordia que siguen viviendo una vida desordenada, como diciendo, Dios me entiende, Dios me comprende. Viene la vieja mentira del diablo, como le dijo a Eva, no moriréis. Lo mismo el diablo le dice, si vives así y Dios te entiende, que tenés debilidades, que es difícil para ti vivir solo. Entonces viene nuevamente con su tentación y con su mentira. ¿Para qué Dios dejó su ley, su palabra? Para que la ofendamos y luego vivamos confiadamente como que nada va a pasar. Quiero decirte que de todo conocimiento que tenemos vamos a dar cuenta. Todos, yo también.
Entonces, manifiestas son las obras de la carne, iglesia, que son adulterio. El adulterio es cuando una persona se une a otra persona que es casada, o uno siendo casado se une a otra persona. Es adulterar la esencia de lo que Dios creó puro y santo, que es el matrimonio. Es como cuando se dice se adultera la leche o el vino, ¿no? Ya pierde la esencia, ya no es lo mismo, ¿no es cierto, Celestino? El vino con agua se nota, ¿no? Dios te bendiga. La leche aguada también, Yo me acuerdo que le comprábamos, cuando yo era chico, le compraba a un lechero, le comprábamos leche, cada vez venía más suavecita la leche. Él adulteraba su potencial para nutrirse, se iba desvaneciendo, se iba disolviendo, porque tenía un agregado. En el matrimonio también, cuando se pierde la fidelidad, se adultera, y la Biblia dice que ningún adúltero, atención iglesia, que habla el Espíritu Santo, ningún adúltero entrará en la presencia de Dios. Fornicación, ya sabemos lo que es, relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial. O sea, no hay autorización de parte de Dios para que una pareja pueda tener intimidad sexual debido a que lo están haciendo de manera ilícita. Y algunos dicen, pero si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la Biblia dice también, ¿pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pues ¿cómo si hemos muerto al pecado viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado y estamos crucificados con Cristo, debemos caminar con Cristo y vivir conforme a como Él nos ha enseñado en su palabra. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Es básico y es entendible para cualquiera. Es por eso que esta palabra te confronta. Pero yo no estoy aquí para hacerte sentir mal, pero sí estoy aquí para abrirte los ojos y que te salves. No puedo acomodar el mensaje para agradar a nadie, porque si yo agradara a los hombres, decía Pablo, entonces no sería siervo de Cristo. No podría hacerlo. Alguno me dirá, suavice el mensaje, pastor, si yo quisiera, si Dios no me deja. Bendito sea Dios. Y seguimos, y esto habla del área todo sexual, fornicación, inmundicia, lascivia. Seguimos en el versículo 20. Idolatría, hechicerías, ahí habla del ocultismo, de todo lo que es espiritual, de las tinieblas. Pero acá habla de algo muy común y que suele pasar dentro de las iglesias. ¿Y sabes qué es? Enemistades. ¿Cómo puede ser que dentro de un pueblo que fue comprado, redimido por la sangre de Jesús y que hemos conocido la palabra de Dios y hemos entendido de que debemos perdonarnos porque si no, no recibiremos el perdón de Dios? ¿Cómo puede ser que entre nosotros todavía haya enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías? ¿Cómo puede ser? Es que Satanás es muy engañoso y si no estamos revestidos de la armadura de Dios, caeremos fácilmente en esos engaños. Por eso que el apóstol nos dice que debemos revestirnos de Dios. Hay muchas cosas que el enemigo logra hacer en medio del pueblo de Dios porque no se reviste de la armadura de Dios. Es por eso que el cristiano empieza a hablar como si no lo fuera, y empieza a murmurar, y empieza a criticar, y empieza a insultar, y dice malas palabras. Cuando un cristiano está acostumbrado a hablar palabras obscenas es porque un espíritu entró. Recuerdo cuando le predicamos a una joven. Ella dice que tenía la boca como una letrina, vivía insultando y maldiciendo, pero cuando se entregó de corazón a Cristo, de repente, luego en la siguiente reunión nos dijo a nosotros que visitábamos el hogar de ella con su pareja, los visitábamos para darle palabra de Dios. Ella nos dijo, no sé qué me ha pasado, no me sale decir malas palabras,
Continuamente yo hablaba mala palabra, con 2 palabras comunes decía una mala palabra y ahora no me sale. Y a veces ni queriendo, hay algo como que me siento que es desagradable decir. Es la limpieza que empieza a ser el poder de la presencia bendita del Espíritu Santo en cada vida. Por eso te digo, si tienes un vocabulario obsceno y eres cristiano, necesitas liberación. Yo he oído pastores hablar así. Que Dios nos guarde. Porque una cosa es que se te escape una palabra y otra que ese vocabulario esté siempre en tus labios. Eso son 2 cosas diferentes. Porque pecar, nadie está libre de pecar. Pero una cosa es pecar y otra es entrenarse en el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Volvemos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Te está queriendo decir, deja de pelear con tu hermano y con tu hermana, con tu familia, con tus seres queridos, con tu compañero de trabajo, con tu vecino. Ya deja el pleito, deja la ira, deja la contienda. No es tu lucha contra ellos. ¿Y cómo hago para controlar mi carácter? A mí me costó mucho, hermanos. Y lo trato continuamente, aún hoy en día. Le doy gloria a Dios por el Espíritu Santo que me da el dominio propio, porque muchas veces quiere reaccionar el viejo Luis. Pero el Espíritu Santo viene y me da la fuerza que necesito para morir nuevamente al yo y poder manifestar la gloria de Dios. Porque ¿cómo podremos manifestar la gloria de Dios si no caminamos con Él? ¿Cómo quieres que Dios haga milagro en tu vida si tú no haces su voluntad? Dice que la guerra la tenemos contra, atención, son fuerzas espirituales malignas muy poderosas y son invencibles para los que están sin Cristo. Sí, los que están sin Cristo nunca podrán vencer estas fuerzas espirituales. Los que no han sido llenos del Espíritu Santo no tienen el conocimiento de la palabra, no les ha sido iluminado su entendimiento, no han salido de las tinieblas, no podrán vencer estas fuerzas espirituales. Pero a ti y a mí, que nosotros estamos en el camino del Señor, que hemos conocido a Cristo, que Él habita en nosotros, para nosotros nos ha sido dado poder y autoridad. ¿Sí? Nuestra lucha es contra principados. Los principados son potestades que gobiernan grandes áreas territoriales. Áreas como por ejemplo países. Hay principados muy grandes sobre varios países operando. Puede ser principados de idolatría, de brujería. Pasa mucho en Centroamérica. También aquí. Hay principados de pecados sexuales. Principados de muerte en las regiones donde hay mucha guerra, donde hay mucho vandalismo. Son grandes espíritus demoníacos que cuando la iglesia se une en oración tenemos la autoridad de dominarlos, atarlos, para poder quitarles sus armas en el nombre de Jesús. Pero no los podemos enfrentar si no estamos preparados, alineados con Dios. Hay gente que sin estar alineada con Dios ha querido enfrentar principados demoníacos y terminaron mal. Porque no son tus fuerzas, no son mis fuerzas las que pueden vencer esos principados, sino el poder de Dios en nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. David pudo vencer a un gigante imbatible, pero lo pudo vencer, aunque él era un niño pequeño e inexperto en la guerra, lo pudo vencer fácilmente porque el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Si no estamos alineados con ese poder, no podemos vencer. Principados, potestades. Según otra traducción, gobernadores está primero que potestades.
gobernadores y luego potestades, según otra traducción. Gobernadores operan sobre áreas más pequeñas en las naciones y ellos dominan a las potestades que gobiernan sobre cada ciudad. Son ellas las que nos hacen guerra a nosotros. Y para poder ganar los barrios enteros para Cristo, debemos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo y llenarnos del armamento de Dios para poder vencer. Y algunos muchas veces dicen, pero pastor, ¿no es que Cristo ya ganó la batalla en la cruz del Calvario? Él ya ganó, tenemos la victoria. Y si es verdad que Jesús venció al diablo, que le quitó las llaves de la muerte, gloria sea el nombre de Jesús. Por eso sabemos que tenemos victoria, pero también entendemos de que esa victoria está sujeta a nuestra comunión y obediencia a Dios. Esa victoria se manifiesta en tu vida cuando tu vida, vuelvo a decir, ya lo he dicho varias veces, camina alineada con Dios. No hay otra manera. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué? Porque están establecidos en este siglo de gobierno humano. Vendrá un siglo cuando ya ellos no estén más gobernando sobre la tierra. Amén. Gloria sea al Señor. En breve, muy en breve, se abrirán los cielos y descenderá Cristo. Primero vendrá para arrebatar la iglesia. Luego se dará lugar a los 7 años de la mayor tribulación y el mayor sufrimiento en el mundo. Tribulación cual nunca hubo ni nunca volverá a haber, dice la Biblia. Y luego de esos 7 años vendrá Cristo a poner sus pies sobre esta tierra. No para ser maltratado, ni ser torturado, ni ser muerto como aquella vez, sino para reinar. Y se establecerá el reinado milenial de Jesucristo. Pero ese es otro tema del cual ahora no vamos a hablar. Por ahora, en este siglo, se les permite operar a esta fuerza de las tinieblas. ¿Y por qué, pastor, Dios lo deja suelto al diablo? ¿Por qué Dios no lo ata de una vez y lo arroja y se termina todo el problema? Porque es necesario que en esta dispensación de los tiempos sea aprobada la raza humana y los escogidos de Dios puedan ser preparados. ¿Y sabes cómo eres preparado tú? A través de la lucha y de la prueba, a través de la tentación, a través de vencer todo eso. Tú eres edificado dentro del cuerpo de Cristo, a un varón perfecto, conforme a la imagen de Cristo, dice la Biblia. Un hombre, una mujer que puede enfrentar cualquier situación y nada te doblegue. Por eso son permitidos. Le es permitido al diablo seguir operando. Es que en la tribulación, en tu lucha, en tu prueba, es donde se manifiesta quién eres en Dios. Sale de nuestro interior la esencia de quiénes somos. Se manifiesta la nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando soy tentado, venzo la tentación. Y la Biblia me dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene reservado a los que le aman. ¡Aleluya! Tenemos guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos operan en los aires. ¿Sí? Ellos operan atacando familias, provocando desunión familiar, divorcios, estafas, drogadicción, vicios, alcoholismo, violencia, pleito, homicidios, robos y todo tipo de cosas malignas. Por eso cuando una iglesia se planta con poder y autoridad en un barrio, las huestes espirituales se sienten conmovidas y empieza una batalla espiritual. Como nos pasó en el barrio San Luis. Íbamos a hacer una campaña. En el barrio, en aquellos años era noticia, todos los días había robos todos los días. Le robaban a uno, le robaban a otro, le robaban a otro y al otro día otro y así. Era algo que no paraba. Pero entramos en intercesión, en ayuno, en oración y quebrantando los poderes de la tiniebla. Automáticamente, mis hermanos, lo crean o no, en esos años
dejaron de haber robos. Pero ¿saben qué? Los robos se pasaron a otro barrio cercano. Y empezamos a tener noticia de que todos los días había robos en ese otro barrio. ¿Por qué? Había huestes espirituales de maldad que fueron erradicadas, echadas fuera de ese barrio, pero se fueron a otra región. La Biblia habla de que cuando los espíritus inmundos son echados del cuerpo del hombre, andan por otras regiones áridas buscando reposo, buscan otras áreas y muchas veces tratan de volver. Es por eso, mi hermano, mi hermana, que la oración de tu pastor para que seas libre es efectiva si te mantienes en Cristo después de recibir liberación. Hay personas que han recibido liberación, pero se apartaron de las cosas del Señor, volvieron a pecar y otra vez volvieron nuevamente a estar oprimidas como antes. El secreto de caminar en libertad es permanecer en Cristo. Versículo 13. Por tanto, dice, y esto es un mandamiento del Señor: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabes qué? Habrá un día o un tiempo malo. Habrá un día malo, un tiempo malo. No todos los días son color de rosa. No todos los días son de bendición y de paz. Hay tiempo de prueba. Hay tiempo de paz. Hay tiempo de batallas. Hay tiempo de victorias. Todo tiene su tiempo, decía Salomón. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, habiendo acabado la prueba, estar firme. Estar como cuando uno comenzó, que el diablo no pudo a uno voltearlo. De eso se trata la fortaleza espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y de qué manera nos fortalecemos en Dios? Vamos al versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y acá tiene un amplio significado. Primero, debemos andar en la verdad. Ningún mentiroso puede ser respaldado por Dios. Así que, hermano o hermana, si tienes por costumbre decir mentiras, quiero decirte que Dios lo sabe y el diablo también. He visto casos de pastores reprendiendo demonios y el demonio reírsele y decirle: pastor mentiroso. El diablo sabe el poder que tienes, el poder que no tienes o el poder que dices tener. Por eso es importante, antes de enfrentar las huestes de las tinieblas, saber que uno está bien alineado con Dios. Cuando el pastor John Guillot, que era el pastor de la iglesia más grande del mundo, Seúl, Corea, la iglesia, la congregación empezó a crecer, todavía no habían tenido experiencias con batallas espirituales contra los demonios, pero un día en un culto se manifestó un endemoniado, una manifestación grotesca y horrible, de la cual muchos se aterraron. Algunos de los colaboradores de John Guillot trataron de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice y empezaron a reprender al demonio, pero el demonio se les empezó a reír y empezó a cada uno a acusarlo por su pecado. Quiero decirte que uno de los trabajos que el diablo sabe hacer muy bien es el de acusar. Sabe acusar. Es su trabajo. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Empezó a acusar a cada uno y no tenían poder o autoridad para echarlo fuera. Entonces automáticamente el pastor los mandó a que se pusieran a cuenta de Dios y se arrodillaron en la plataforma pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Y el diablo se les reía y le decía al pastor: viste, escucharon más mi sermón que el tuyo, le decía. Se le burlaba al pastor. Han escuchado más mi sermón que el tuyo, dice. Pero los hermanitos, al reconocer su pecado y confesarlo y volver a la batalla, el diablo perdió asidero. Ahí pudieron echar fuera al diablo, porque cuando te pones a cuenta con Dios reconociendo tu pecado, tu autoridad te es devuelta. Pierdes autoridad cuando eres desobediente a Dios. La Biblia dice que el que peca y no lo confiesa
no prosperará. Pero el que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la Biblia dice que vengamos al trono de la gracia siempre, siempre, para hallar gracia para el oportuno socorro, para recibir perdón, para recibir restauración, para recuperar la autoridad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Tu justicia, lo bueno que tú eres. Portarte bien para estar acorazado no es tu bondad o lo bueno que tú eres. Es la justicia de Cristo, que es Él en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que cuando enfrentamos los poderes de las tinieblas, no es en mi nombre ni en mi poder, sino en el poder de aquel que nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Eso es estar vestido con la coraza de justicia. Versículo 15, aleluya. Gloria a ti, Espíritu Santo, habla, Señor. Y calzado los pies con el apresto del evangelio. ¿Del pleito? ¿De estar enojado? ¿El evangelio de estar discutiendo? No, el evangelio de la paz. La Biblia dice que en cuanto de nosotros dependa, estad en paz con todo. Que levantemos manos santas sin ira y sin contienda. Porque el enojo, mis hermanos, reposa en el seno de los necios y nos mete en problemas. Nos hace perder la comunión con Dios primero y principal. Y después perdemos autoridad frente al enemigo. La paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Mi paz os doy. Por eso el Señor nos enseñó que si nos pegan una mejilla, tenemos que poner la otra. En pro de mantener la paz, debemos soportar. Pero pastor, no es fácil. No, no es fácil. Para mí no es fácil. No es fácil. El que dice, es re fácil. No, no lo es. Siempre el ser humano salta para querer defenderse o que se haga justicia. Hermanos, pero tenemos que aprender a caminar en la paz y luchar por ella. Busca la paz y síguela, dice el Señor. Versículo 16. Quiero decirte que esta palabra no la preparé. Yo venía a predicar sobre guerra espiritual, pero otro pasaje bíblico. Pero esto es lo que Dios me está dando en este momento. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Aleluya. Hay un superhéroe que le gusta mucho a los jóvenes, el Capitán América. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el arma que él tiene? El escudo. Que nadie me vaya a decir el hacha, ¿verdad? O el martillo, no, es el escudo. Él tenía la capacidad, que era un hombre superdotado, era un super soldado, tenía más fuerza, pero su cobertura y su arma principal era el escudo. Sin él, podía ser dañado como cualquier persona. Ese era un escudo casi irrompible. El escudo de la fe, Dios nos otorgó para que de la misma manera cubramos nuestra vida espiritual. Porque aunque tengas armadura, necesitas un escudo. Y el escudo que Dios te proveyó se llama fe. ¿Y qué es la fe? La certeza. Estoy pasando lucha, pero Dios prometió estar conmigo. Estoy pasando necesidad, pero Él me va a proveer. Aunque me siento enfermo, Él es mi sanador. Y eso es caminar en fe. Eso es, ante cualquier circunstancia, poder andar confiado. Es una cobertura. Gloria al Señor. La Biblia dice, como un escudo me rodearás. Es Dios rodeándote. Cuando caminas conforme a su voluntad, cuando le alabas, cuando lo amas, cuando Él es el primero en tu vida. Como un escudo te rodea Dios. Está como el caso de la niña que iba al culto, no quería faltar ninguna reunión, aunque sus padres faltaran, ella no quería faltar, pero una vez se había hecho tarde, el culto había terminado muy tarde y había oscurecido y ella no tenía con quién volver, pero ella volvía alabando y cantando a Dios. Cuando volvía cantando y alabando a Dios, había un borracho que estaba cerca
en un lugar oscuro y la vio a la niña que veía. El borracho enseguida pensó en aprovechar la situación y abusar de la niña. Y dice que la niña venía cantando y alabando a Dios, ignorando los planes del enemigo. Muchas veces los planes del enemigo los ignoramos. Trabaja el enemigo en lo oculto, pero también trabaja Dios protegiéndonos. ¡Aleluya! Y dice que el borracho se abalanzó sobre ella para aprovecharse de ella, pero dice que cuando él hace eso, una llamarada de fuego la cubrió y él salió quemado y salió huyendo. Pero ella no se dio cuenta. Ella iba alabando a Dios, cantando, y lo que alcanzó a ver era como si fueran muchas luces, como luciérnagas que la rodeaban. A la siguiente reunión, en medio del culto, un hombre entra de rodillas hasta la plataforma a confesar lo que había hecho y cómo vio esa llamarada de fuego que lo quemó y protegió a la niña y se entregó a Cristo. Dios, como un escudo, te protegerá si tú tienes fe. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y sí que tiene dardos, dardos. Los dardos son flechas, dardos de fuego. Era un arma muy poderosa en los tiempos antiguos, porque no solamente se clavaban en las cosas, sino que prendían fuego y destruían fortalezas, destruían casas. Recuerden que las casas antiguas eran de paja, los techos. Entonces, tirar una flecha encendida provocaba una pérdida total del hogar. Se prendía todo, se perdía todo. Un dardo del maligno en tu corazón puede hacerte perder la comunión con Dios y hacerte perder incluso la salvación. Por eso es importante cubrirnos de los dardos de fuego. Muchas veces el enemigo me lanza dardos y no te digo que no lo siento. He sentido muchas veces. Pero te tienes que despojar. Y cuando estás cubierto con la presencia de Dios, los dardos te resbalan. Es como el agua a los patos, ¿vieron? El pato se mete al agua, pero se ve que las gotitas están por sobre las plumas, no entran adentro. Se sumerge el pato y sale del agua y sale seco. ¿Cómo puede ser? Porque Dios le dio como un aceite especial, una cobertura al plumaje, que la pluma no se moja. Si uno mete una gallina se moja, pero un pato se mete y no se moja. Lo mismo si estamos con la cobertura. A mí me ha pasado, hermanos, recibir dardos del maligno que me han alcanzado y me han dañado. Y yo por la fe, esto les parecerá una locura, crean como quieran creerlo. Yo hice algo, un acto profético y a mí me funcionó. No digo que lo hagan, pero yo lo hice y a mí me funcionó. Cuando una persona lanzó un dardo contra mí, yo hice algo. Dice: en el nombre de Jesús, yo arranco este dardo y lo devuelvo. No digo que lo devuelvan. Échalo por tierra, pero yo hice eso. Lo devuelvo en el nombre de Jesús. Y perdono y bendigo a esa persona automáticamente. Perdono y empiezo a orar, pero para bendición de la persona que me lanzó el dardo. Bendecir contra los sentimientos míos. Todos mis sentimientos dicen estar enojado, pero mi entendimiento me dice que si yo no renuncio a ese sentimiento, no puedo ser libre. No puedo ser sano si no renuncio a ese sentimiento de odio, de enojo. Entonces yo empiezo, para una manera de motivarme, empiezo a vocalmente, aunque no lo sienta, empiezo a bendecir a la persona. Y cuando empiezo a bendecir vocalmente y empiezo a declarar la paz, la bendición y el perdón, el Espíritu Santo acude en mi ayuda y empieza a darme la fuerza que yo no sentía. Porque la Biblia dice que Él te ayudará en tu debilidad. Es el Espíritu en ti. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Y Él te sana, gloria sea al Señor. Apagar los dardos del fuego del maligno. El versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. Es el casco. El casco recibía muchos de los golpes. En la antigüedad, en una batalla, un espadazo pegaba en el casco y rebotaba, una piedra o una flecha muchas veces, porque el casco era duro.
resistente cubría la cabeza del guerrero. Tú tienes que cubrir tu mente de las mentiras que el diablo lanza. Continuamente batallan en contra tuyo y en contra mío. A veces son mentiras tan convincentes que hasta parecen que son verdades de Dios y no lo son. No lo son. Muchas veces viene espíritu de condenación o de juicio a querer meterse en nuestra mente y juzgamos a los demás y acusamos y no nos damos cuenta que ahí hemos caído en la trampa del enemigo. Usa el yelmo de la salvación. Usa el yelmo de la salvación también para entender que has sido perdonado. No te sientas condenado toda la vida. Si tú has pedido perdón al Señor, le confesaste y te arrepentiste, quiero decirte, Dios te ha perdonado. No vivas caminando como un desgraciado, un desechado, porque muchas veces el diablo usa ese sentimiento para hacerte vivir una vida de derrota. Jesús te dice, yo te levanto, yo te perdono, yo te restauro nuevamente, haz mi voluntad. Hay muchos cristianos que andan apartados también, no solamente algunos porque se enfriaron, pero otros porque se sienten condenados, se sienten miserables, se sienten de que ya Dios no los perdona más. La sociedad los acusa, el diablo los acusa y se sienten como que ya no hay esperanza para ellos. Pero quiero decirte que si te vuelves a Dios de todo corazón, mientras hay vida siempre hay esperanza. Él te dice, ven a mí, y el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y la espada del Espíritu, aleluya, que es la palabra de Dios. Oh, eso es poderoso. Cuando tenemos la palabra de Dios, podemos hacerle frente a las tinieblas. ¿Cuántas veces el diablo viene con mentiras? Tú tienes que refutarle sus mentiras y sus justificaciones. Muchas veces viene el diablo con engaños y con palabras manipuladoras, con a veces pensamientos psicológicos, o doctrinas erróneas o pensamientos del mundo. ¿Cuántas veces vemos que alguno publica, ¿no?, en sus estados alguna fotito de Vin Diesel o de Morgan Freeman diciendo una frase? Capaz que ellos ni la dijeron, pero le metieron una frase y la foto de eso, ¿no? O no sé, o de cualquiera, o de Schwarzenegger, o de algún famoso, alguna actriz, y le meten una frase como que dijo esa frase y la usan como una frase motivadora. Y muchas de esas frases están contra la palabra de Dios y la publican creyentes. Y yo me asombro, yo digo, Dios mío, esta persona no lee la Biblia. Hasta creyentes publican frases de falta de perdón, frases rencorosas. Yo me asombro. Yo me asombro. Yo pienso que el apóstol Pablo, si viera eso que comparten muchos cristianos, se haría así en la cabeza. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sabían que hay juicios y demandas entre cristianos? Eso no puede ser. O somos o no somos pueblo de Dios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, porque lamentablemente hay estafas entre supuestos cristianos, a veces hay. Tienen que ser juzgados por cristianos, por siervos de Dios, por gente que realmente tiene la sabiduría de Dios para juzgar. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. ¿Quiénes son los de menos estima? Los mundanos, los que no tienen a Cristo, los que se burlan de Cristo. ¿Cómo vamos a poner para juzgar en la iglesia a alguien que es del mundo? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos.
Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el que te hayan agraviado? A mí me ha pasado, hermanos, que me han agraviado, me han hecho daño y tener unas ganas de reaccionar, pero agarrar y decir no. Señor, pongo esto a los pies de la cruz. Estoy muerto y crucificado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Entonces es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Si no, ¿para qué eso decimos ser cristiano? O somos o no somos. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Te defraudaron? ¿Te defraudó tu familiar, tu hermano en Cristo, tu pastor? Te está diciendo el Señor, súfrelo, aguántalo, está siendo probado. Toda circunstancia nos ayuda para bien, aunque algunas son muy duras, pero produce en nosotros fruto de justicia cuando somos ejercitados en esas situaciones. Aleluya. Volvemos a Corintios, capítulo 6, versículo 15 creo que era. Corintios no, Efesios 6, 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, el 16, el 17. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, tiene el poder, dice la Escritura, de penetrar el alma y el espíritu. Cuando la palabra de Dios entra, convierte. Dice que la ley de Jehová convierte al sencillo. Lo convierte, lo toca, lo transforma. He visto el poder de la palabra obrando en un incrédulo y cambiando su semblante y quebrantándolo. Impresionante. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, dice el Señor. Es porque la palabra puede tocar también la parte física y sanar. La palabra de Dios me sanó a mí. No voy a contar otra vez el testimonio, pues es largo. La coyuntura y los tuétanos. Y discierne, atención, discierne los pensamientos de nuestro corazón. La palabra te aclara la mente. Te hace entender las situaciones, cómo son y cómo debes reaccionar. Si no tienes conocimiento de la palabra, no vas a tener victoria. Hay que conocer la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo. Esta es la manera de recargar las pilas. Muchas veces ponemos a recargar el celular, vemos que está bajo de energía, lo voy a poner a cargar. Pero andamos bajo de energía espiritual y no nos ponemos a cargar. Y eso es un grave error. De repente viene el enemigo y nos encuentra sin pila. Yo me acuerdo que tenía un celular que cuando bajaba la carga a 30%, si yo lo usaba de repente hacía un bajón hasta el 15%, y si lo seguía usando era un bajón instantáneo hasta el 2% hasta que se apagaba. O sea, tenía que estar arriba del 30% para tener una efectividad plena y usarlo sin problema. O sea que un cristiano no puede andar también, lo estoy comparando con un celular, pero un cristiano tampoco puede andar con un bajo porcentaje de la presencia de Dios. Debemos estar llenos. No te conformes con solamente escuchar esta palabra y luego vive la vida como si nada y bueno, voy a ver el culto después en la siguiente reunión por el Facebook. Qué linda palabra. Y no oras, no ayunas, no lees la Biblia. Te va a pasar como mi viejo celular. Va a querer usar las aplicaciones del Espíritu y no vas a poder. Gloria sea al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda inconstancia. No. Ese es el problema que tenemos, la inconstancia. El hombre inconstante es como la onda del mar que va y viene. No piense que recibirá cosa alguna del Señor, dice. Pero cuando tú eres constante en el clamor, constante en la oración, las bendiciones empiezan a ser liberadas. Aleluya. Cuando tú oras y oras y oras, parece que no pasa nada, pero en el mundo espiritual las bendiciones empiezan a ser liberadas y vienen en camino. Hay bendiciones en camino para tu vida, pero solamente para los constantes. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Había tiempo, mis hermanos, que yo no sabía cómo orar.
¿Saben lo que hacía? Le nombraba al Señor todos los hermanos de la iglesia. Señor, te pido, voy a dar un ejemplo. Señor, te pido por Carlos, Señor, bendícelo. Señor, por Juan, Señor, bendícelo. Señor, por Cristina, Señor, guárdala, bendícela. Señor, parece una oración monótona. Parece que no, ¿no? Parece, esa no es una oración, pastor. Sí, uno dice que no es una oración. Pero yo no me daba cuenta, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Es impresionante cómo me sentía lleno. Pasaba tiempo. El secreto no era hacer una oración muy elaborada. El secreto era estar tiempo en la presencia, en el regazo de mi Señor Jesús. Amén. Ese era el secreto. Estar tiempo. Cuando no sabes qué orar, simplemente ve a la presencia de Dios y habla. Habla. Como a veces cuando estamos entre amigos, a veces no sabemos de qué hablar y sacamos cualquier tema. Saca cualquier tema con el Señor. Hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué pedirle, hay tanto de qué rogarle al Señor. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, decía Pablo. Él reconocía que no era un superhombre, que necesitaba apoyo en oración. Yo necesito apoyo en oración. Todos lo necesitamos. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, aleluya. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Yo deseo, mi hermano, mi hermana, que esta palabra haya llegado y tocado tu corazón. No va a ser la única prédica que voy a dar en este tiempo sobre este tema. Creo que seguiré hablando sobre guerra espiritual, porque tenemos que entender, mis hermanos, que día a día enfrentamos batalla y debemos equiparnos con el conocimiento y con las armas necesarias para salir victoriosos. Amén. Damos gracias al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale un aplauso a Él. Él está contigo. Él te fortalece. Él te reviste. Él es el que te da la victoria. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Dios bendiga a Sebastián. Gracias, Jesús. Escuchen esta canción. Gracias, Señor, por mi hermano. Es impresionante la comunión en el Espíritu. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Aleluya. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Sí, Señor. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. ¿Qué pasó? Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Cristo viene. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Gracias, Jesús. Nos vamos contigo, Señor. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el
hagamos una ofrenda al Rey de Reyes. Dale al Señor del fruto de tu esfuerzo una ofrenda a Él. Él es digno de ser adorado, es digno de ser alabado. Cántale al Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, Jesús. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te bendecimos. Encuentro sanidad. Gracias, Jesús. Encuentro libertad en tu Tu presencia. maravillosa presencia. Hay sanidad. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te alabamos, Jesús. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gloria y tu presencia, Señor, la cual amamos profundamente, esté tocando ahora cada vida, cada uno de los que se conectan en línea. Señor, toca ahora. Ministra, Dios mío, ministra los corazones, toca en los hogares, toca las familias, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Padre, bendice cada uno de los que han dado una ofrenda. Te pido que derrame bendición sobreabundante, que deshagas toda tu operación de las tinieblas. Reprende al devorador, Señor. Derrama bendición sobreabundante. en el nombre de Nuestro Jesús. primer amor. Gracias, mi Dios. Amamos tu rostro Bendice. más que tus manos. Gracias, Jesús. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Y no hay nada mejor. No hay nada mejor. Toda esta generación te mira a ti. Se enfoca en ti. Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos
nos despedimos alabando al Señor. Dios te bendiga, Sebastián. Gracias, Señor. Vamos, iglesia. ¿Cuántos han Que el traído sus Señor pies te bendiga, para gozarse te en guarde. Jesús y Recuerda celebrarle? atesorar este mensaje. Cristo viene pronto. Él busca una iglesia preparada, una iglesia fiel. Congrégate. Gloria sea al Señor. Si vives lejos de esta congregación, congrégate en un lugar donde prediquen la palabra de Dios tal cual está. Que el Señor te bendiga y te guarde. Yo quiero ver Di conmigo. tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. ¡Arriba! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar Sí. que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Di conmigo. Ya no vivo Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. ¡Aleluya! Vamos, Silo. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos. De gloria en gloria te veo, Dios. Declara. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Arriba. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. ¡Aleluya! De gloria en gloria. transformado soy por tu espíritu. Padre, bendice a cada uno de los hogares. Señor, alcanza tu gracia, Señor, a cada vida. Que cada uno de los que han visto este video reciban esta bendición. Te alabamos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Amén y amén. Aleluya. Las cadenas de la muerte